Estimados estudiantes del primer año de secundaria del Colegio Bertolt Brecht, de las sedes San Juan de Lurigancho, Colonial y Caraballo. Bienvenidos. En esta oportunidad les saluda el profesor Luis Levan. Les envío un saludo afectuoso, esperando que se encuentren bien de salud en compañía de toda la familia. Estamos en la 9ª semana de este tercer bimestre. Esta semana desarrollaremos la siguiente competencia matemática. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Asimismo, lograremos la siguiente meta de aprendizaje. Ubica puntos en un plano y elabora planos sencillos a escalas, como 1 a 20, 1 a 50, 1 a 100 y otros. Iniciaremos con la siguiente situación. Un paseo por el centro histórico de Lima. El siguiente mapa muestra una parte del centro histórico de Lima. Aquí, como observarás, acá está la Plaza de Armas, la Plaza Italia, el Mercado Municipal, Gran Mariscal Ramón Castilla, el Hospital Arzobispo Loaiza. Si te encuentras en el centro de la Plaza de Armas y considerando que cada cuadra mide aproximadamente 100 metros, además, desde el centro de la Plaza de Armas a cualquiera de sus esquinas hay 70 metros. Pregunta A. ¿Cuántos metros como mínimo recorrerás para llegar a la Plaza Italia? ¿Cuál sería la escala representativa? Pregunta B. ¿A cuántos metros de distancia se encuentra el Mercado Municipal Gran Mariscal Ramón Castilla? ¿Cuál sería la escala representativa? Bien, vamos a resolver esta situación. Para esto, primero vamos a identificar los datos del problema. El problema trata sobre el desplazamiento por el centro histórico de Lima en un mapa. Para responder las preguntas planteadas, debemos recordar el marco teórico sobre puntos de referencia, sentido, mapas, planos y escalas. ¿Qué es el punto de referencia? Se define como un dato, objeto o persona que sea único en la zona en que nos desplazamos, el cual se toma como punto de partida, que sea permanente en el tiempo y en el espacio, y que podamos acceder fácilmente a él, para calcular o conocer algo. Ahora hablaremos de la dirección. ¿Qué es la dirección? La dirección es la línea recta en la que se mueve un objeto y sentido es cada una de las dos posibilidades que podemos tomar. La distancia es la longitud de la trayectoria, ¿no? Es la longitud de la trayectoria descrita por un cuerpo al desplazarse desde un punto de partida o punto de referencia hasta un punto final. Como observarás, acá tenemos algunos elementos. La dirección, la línea recta, ¿no? El sentido es cada una de las dos posibilidades. Puede ser el sentido hacia este lado derecho, o hacia, en diagonal, hacia abajo. Luego tenemos el punto de referencia en el cual se basa o inicia el movimiento, el punto final, y la distancia es toda esta trayectoria, ¿no? La longitud de toda la trayectoria. Ahora hablaremos de un mapa. ¿Qué es un mapa? Un mapa es una representación gráfica simplificada de un territorio sobre una superficie bidimensional. Un plano. ¿Qué es un plano? Un plano es la representación de un cuerpo, un edificio, un mueble, una pieza o cualquier otro objeto sobre un plano horizontal. La escala. La escala de un mapa, objeto o figura es la razón de semejanza, ¿no? Una proporción entre la representación de la zona u objeto y la realidad. Por ejemplo, la escala se determina mediante esta relación, esta razón. Vamos a dividir la longitud del dibujo entre la longitud real de ese objeto. Para indicar la escala en la que está representada una imagen, se usa una fracción en la que el numerador está asociado al dibujo y el denominador al objeto real. Como sabemos, toda división se puede expresar como una fracción, ¿no?
Él es el dividendo 1, el divisor es 100, y lo escribo como fracción de esta forma. El 1 es numerador y el 100 es el denominador. La escala de una figura u objeto se puede expresar mediante una relación de proporcionalidad numérica, la cual se puede representar gráficamente a través de un modelo a escala cuya construcción representa un tamaño proporcional al original. Vamos a realizar la operalización de esta situación. Respondemos las preguntas. Pregunta A. ¿Cuántos metros como mínimo recorrerás para llegar a la Plaza Italia? ¿Cuál sería la escala representativa? Bien, como hemos visto en el marco teórico, hay que primero identificar nuestro punto de referencia, nuestro punto final, la trayectoria para justamente poder medir la distancia a partir de la información que nos proporciona. Para responder la pregunta, primero debemos tomar en cuenta lo siguiente. Nuestro punto de referencia o inicio del desplazamiento es el centro de la Plaza de Armas. Recuerda que cada cuadra mide aproximadamente 100 metros. Además, desde el centro de la Plaza de Armas a cualquiera de sus esquinas hay 70 metros. Aquí está la imagen, ¿no? Justamente del plano, y aquí podemos observar nuestro punto de referencia, porque el movimiento se origina desde el centro de la Plaza de Armas. Ese va a ser nuestro punto de referencia. También tenemos nuestro punto final, que es la Plaza Italia. Ahí vamos a llegar. También podemos observar nuestro primer desplazamiento. Aquí hay que saber la distancia desde el centro de la plaza a una de las esquinas. Es la distancia desde el centro de la plaza a la esquina. Es un primer desplazamiento. Luego, como nos vamos a trasladar hasta la Plaza Italia, vamos a tener que recorrer todas estas cuadras. ¿Cuántas cuadras habrá? Si nosotros contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 cuadras de distancia de separación cuando yo llego a esta esquina, hasta justamente llegar a la Plaza Italia. Entonces podemos tener en cuenta lo siguiente. Distancia desde el centro de la plaza a la esquina, hay 70 metros. Porque nos piden determinar cuántos metros como mínimo recorrerás para llegar a la Plaza Italia. Esa trayectoria, ¿no?, más corta. La distancia recorrida en las 7 cuadras, como cada cuadra mide 100 metros, va a ser 7 por 100, es decir, 700 metros. Luego, para yo saber el recorrido total, tengo que sumar ambas distancias, es decir, la distancia del centro de la esquina, del centro de la plaza a la esquina, 70, más la distancia recorrida en las 7 cuadras, que es 700, el recorrido total es 770 metros. Entonces podemos decir lo siguiente, que va a recorrerá como mínimo 770 metros para llegar a la Plaza Italia. Esa era una parte de esta pregunta A. Ahora nos piden cuál sería la escala representativa. Para determinar la escala representativa debemos expresar las medidas de la longitud en el dibujo y lo compararemos mediante una división o fracción con la longitud real en las mismas unidades. Recuerda esto muy importante, deben estar ambas medidas en las mismas unidades. Si es centímetros, centímetros. Si es metros, metros. Aquí tenemos, ¿no?, el mapa, aquí tenemos aquí el mapa, nuestro punto de referencia, nuestro punto final, la longitud real de del centro de la plaza a la esquina es 70 metros. Pero si nosotros medimos aquí con nuestra velita, la longitud es 7 centímetros. Ambas medidas no se encuentran en las mismas unidades. También, si nosotros medimos la longitud real de una cuadra, como nos han dicho, mide 100 metros. Esta longitud, cada una de estas cuadras mide 100 metros. ¿Qué más? Pero debemos de convertir 100 metros a centímetros, porque ambas longitudes, para poder determinar la escala, deben tener las mismas unidades. Entonces, vamos a convertir 100 metros a centímetros. Yo sé que para convertir en metros a centímetros, debo multiplicar esta medida por 100. Y al multiplicar por 100, obtengo 10.000. 10.000 centímetros. Entonces, podemos afirmar que la longitud real de una cuadra en centímetros es 10.000. 10.000 centímetros.
Ahora, medimos la longitud en el dibujo. Si nosotros medimos aquí con nuestra reglita, nos damos cuenta que la medida es 10 centímetros. Tenemos entonces la longitud en el dibujo y tenemos la longitud real, ¿no? De esta cuadra justamente. Entonces vamos a determinar la escala. ¿Cómo se determina la escala? Como hemos visto, hay una relación entre la longitud en el dibujo sobre la longitud real. Es una división, una fracción la escala. Aquí como lo observas, aquí también como se escribe 1, numerador, 250.000, denominador. La longitud del dibujo es como 1, la longitud real es como 250.000 veces ese dibujo, esas medidas de ese dibujo. Entonces, vamos a determinar la escala. Dividimos la longitud en el dibujo, ¿cuánto es? 10 centímetros. Y la longitud real, ¿cuánto es? Es 10.000 centímetros. Si te das cuenta, ambos tienen las mismas unidades. Qué importante es identificar esta característica para determinar la escala. Aquí luego vamos a simplificar un 0 con un 0. Entonces la escala va a ser 1 sobre 1000. Entonces podemos afirmar que la escala representativa, ¿no?, en este mapa es de 1 a 1000. Pregunta B. ¿A cuántos metros de distancia se encuentra el mercado municipal Gran Mariscal Ramón Castilla? ¿Y cuál sería la escala representativa? Veamos. Aquí tenemos el mapa y ahora queremos trasladarnos desde la Plaza de Armas hasta el mercado municipal que está aquí, ¿no? Para poder saber justamente esta menor distancia, vamos a tener que primero ubicar nuestro punto de referencia, luego nuestro punto final al cual queremos llegar, y luego vamos a indicar que esta es la primera distancia. El primer desplazamiento es del centro de la plaza a la esquina. Distancia del centro de la plaza a la esquina, el primer desplazamiento. Luego nos vamos a desplazar hasta llegar justamente al mercado municipal. Vamos a recorrer, si observas aquí, hay 4 cuadras. Entonces son 4 cuadras de distancia. Sabemos que la distancia del centro de la plaza a la esquina es 70 metros. Y cada cuadra mide 100 metros de distancia. Entonces, vamos a determinar primero la distancia del centro de la plaza a la esquina es 70 metros, para poder hallar toda la distancia total. Luego, la distancia recorrida en 4 cuadras sería, vamos a multiplicar 4 por 100, porque cada cuadra mide 100 metros. Entonces, la distancia recorrida sería 400 metros. Entonces, como queremos saber la distancia total de esos 2 desplazamientos, tenemos que sumar. Vamos a tener que sumar estas 2 medidas. El recorrido total sería 470 metros. Ahora, para determinar la escala representativa, ¿no?, para esta situación, también nosotros lo podemos determinar de esta forma. Es la longitud del dibujo, como anteriormente lo hemos visto, ¿no? La longitud en el dibujo para esta distancia del centro de la plaza a la esquina es 7 centímetros. Mientras que la longitud real, como nos han dicho, es 70 metros. ¿Podemos determinar la escala de esta forma? No. Primero debemos convertir a las mismas unidades. 7 centímetros y ahora 70 metros, ¿cómo lo determinamos en unidades de centímetros? Debemos multiplicar por 100. 7 por 100, 7000. Ahora vamos aquí a simplificar, sacamos séptima, y simplemente aquí la escala que vamos a obtener es 1 sobre 1000. Entonces podemos responder de la siguiente forma. A 4 metros de distancia se encuentra el mercado municipal de la Plaza de Armas, del centro de la Plaza de Armas. Se encuentra a 470 metros de distancia del mercado municipal Gran Mariscal Ramón Castilla. Mientras que la escala representativa es de 1 sobre 1000. Muy bien, muchas gracias por tu atención. En esta primera parte hemos visto el marco teórico referente a planos, mapas, sentido, dirección. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.